Buenas tardes o buenas noches. Eh, Usualmente, yo comienzo a la hora. Hola Mariana, comenzamos a la hora para que nos alcance el tiempo. De todas formas, será al final de la clase que les vaya a hacer algún comentario sobre la Solemne 2, ¿no? Para que estén todos los que eh, vayan a escuchar. Fíjense, en la tarde de hoy o en la noche de hoy vamos a ver lo que llamaríamos el tercer modelo pedagógico. Nosotros hemos visto el modelo pedagógico clásico, especialmente con dos autores, con Sócrates y todo lo que, digamos, representó la figura de Sócrates para la filosofía de la educación. Y también comentamos un poco el proyecto educativo, guión político de Platón. Luego existe un segundo modelo pedagógico que llamamos modelo ilustrado, que, bueno, eh, la principal figura que representa este modelo racionalista ilustrado sería Rousseau. Y finalmente vamos a ver un modelo pedagógico más, quizás incluso más contemporáneo. Lo vamos a ver desde dos autores, ¿no? Es que el movimiento pedagógico liberal. Lo vamos a ver con John Stuart Mill, que es, digamos, uno de los principales ideólogos del liberalismo. Y en la próxima clase vamos a ver a Martha Nussbaum, quien sería una pensadora o filósofo que, si bien no se puede decir que hace propiamente filosofía de la educación, ella sí tiene dos textos que nos van a permitir comprender o poner en perspectiva lo que es este modelo pedagógico liberal. Esos textos serían Creando Capacidades, donde habla un poco del valor de la educación en el esquema que ella tiene de lo que sería una comprensión de los, digamos, de los valores eh, sociales o políticos actuales. Y también tiene otro texto que mencionaremos parcialmente que se llama Sin fines de lucro, donde habla de la importancia de la democracia, perdón, del estudio de las humanidades para preservar eh, la democracia, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero en todo caso, les comento que vamos a ver el modelo pedagógico liberal con estas dos autores, John Stuart Mill el día de hoy y Martha Nussbaum la próxima clase. Fíjense, John Stuart Mill escribe este texto, On Liberty, o Tratado sobre la Libertad, en el año 1859, lo publica. Y comienza diciendo que el libro que uno va a comenzar a leer, en realidad no trata sobre la libertad en un sentido, podríamos decir, ontológico o metafísico. Es decir, no va a hablar allí de la libertad si el hombre es libre o está más bien determinado por su naturaleza, o si el hombre, por medio de su razón, al modo kantiano, tiene la posibilidad de autodeterminarse. Él no va a entrar en una discusión de carácter ontológica o, si se quiere, hasta metafísica, ¿no? Sino que él comienza dejando muy claro los límites del tratado. Y dice, la naturaleza, este libro va a tratar sobre la naturaleza y los límites del poder que la sociedad puede legítimamente ejercer sobre el individuo. Y fíjense, es como muy importante en el sentido de comprender esta tensión o esta relación que puede existir entre el individuo y la sociedad en la que vive, el individuo y el Estado. ¿Por qué? Bueno, aquí podríamos decir, como para poner un poco de contexto, que existen dos tradiciones.
en el ámbito de la democracia. Hay una democracia liberal y hay una democracia que suele llamarse republicana, porque tienen como dos concepciones distintas de precisamente el lugar o el rol que debe cumplir el individuo y el Estado. En el caso del liberalismo británico, cuyo, digamos, representante más conspicuo sería justamente John Stuart Mill, eh, digamos, lo fundamental, el centro de la cuestión está en proteger la libertad individual, es decir, proteger al individuo de los excesos o de las extralimitaciones que pueda tener el Estado. Evitar que el Estado entre en la vida o impida el desarrollo del proyecto individual o del proyecto particular. Es decir, en el ámbito de la democracia liberal, lo que se busca principalmente es ponerle límites al Estado o ponerles límites al gobernante. ¿Para qué? Para que, y la ley, por ejemplo, incluso, ¿no? O sea, porque así se expresa el Estado. La ley fundamentalmente lo que debe hacer, o sea, su propósito, su fundamento, su razón de ser, eh, sería justamente proteger esas libertades individuales. Por ejemplo, Raymond Aron va a hablar más de libertades que de libertad, ¿no? Dice, bueno, en el ámbito de la política, en el ámbito de lo que debería ser el espacio público, debemos hablar más de libertades que propiamente libertad. Ahora, hay otro tipo de democracia que podemos llamar democracia republicana, que pertenece como a otra tradición, que es una tradición más continental, ¿no? O sea, esta tradición de la democracia liberal es más británica, mientras que en el caso de la democracia republicana es mucho más continental, ¿no? Está más asentada en pensadores franceses o alemanes, ¿no? Y la idea allí es como más bien preservar el sentido de la república, es decir, de la cosa pública, del bien común, del Estado, y ponerle más bien límites o, eh, sí, como de alguna manera establecer cierta contención a los individuos, ¿no? De alguna forma es el Estado o la libertad del Estado, la libertad de la República como un todo, lo que se debe preservar. Y allí sí entraría el término de libertad. Es decir, acá hay como una mirada o una comprensión de, de la, digamos, vamos a ponerlo para que ustedes lo vean con ejemplos. En una democracia liberal, eh, pueden, o sea, el Estado no puede decir, eh, o sea, hay por supuesto libertad de culto o hay libertad eh, eh, digamos, libertades políticas, libertades de asociación, etcétera, y el Estado debe intervenir lo menos posible. Por ejemplo, en Francia, que es más una democracia republicana, se puede y se pretende, en nombre de la libertad, eh, como establecer un laicismo, establecer un sentido de que todos somos iguales, igualmente libres, por tanto, en los espacios públicos o en los espacios gubernamentales no debe existir ningún tipo de manifestación o ningún tipo de eh, representación religiosa, ¿no? No puede ponerse un crucifijo, pero tampoco nadie puede andar con con una yihad o una burka, porque eso está prohibido. Porque lo que prevalece es como ese sentido de igualdad, donde todos seamos libres, sí, pero principalmente iguales. Eso es lo que preserva el Estado. Mientras que en una democracia liberal, pues eso no se prohíbe, no se prohibiría, ¿no?
En realidad todos podrían, el que quiera andar con su crucifijo, el que quiera andar con su yihad, el que quiera andar con el turbante o cualquier otro elemento característico de la religión, lo puede hacer. Entonces, esa es la diferencia. O sea, ambas son democracias, sí, pero en el caso de la democracia liberal, como que el peso de la protección es el individuo. En el caso de la democracia republicana, el peso de la protección de esa libertad es la república. Bueno, eso podría uno desarrollarlo muchísimo más, pero ya eso sería tema de una teoría política o de otro curso, ¿no? Entonces comienza precisamente Joan Stuart Mill diciendo que el tratado va a ser, va a, digamos, a desarrollar no la libertad en sentido, digamos, ontológico o metafísico, sino más bien político. Y por eso va a tratar sobre la naturaleza y los límites del poder que la sociedad pueda legítimamente ejercer sobre el individuo. Entonces, ¿qué nos dice? El texto está dividido en 5 capítulos, o sí, 5 partes, y la primera, eh, eh, precisamente, cuando hablamos de libertad, y cuando hablamos de libertad civil, principalmente, no podemos hablar de libertad civil en un sentido que podríamos decir, o sea, el primer punto al que llama la atención John Stuart Mill es como tratar de recuperar el sentido real de la democracia, ¿no? Y el sentido real de la democracia no es o no tendría que ser digamos, como el elemento estrictamente procedimental del sufragio, ¿no? Él dice, una democracia mm, no es simplemente el espacio político o el sistema político donde se ejecuta o realiza el poder de las mayorías, ¿no? Em, Ciertamente, el sufragio, lo sabe muy bien Mill, o todos los que son, digamos, estos aspectos logísticos de la democracia, no tienen otros recursos sino la consulta. O, digamos, el ámbito de la participación política, de la elección. Pero lo que dice o señala Mill es que no puede haber libertad si la mayoría oprime, ¿no? Si la mayoría como que opaca o silencia esas voces disidentes. La disidencia, el valor y la protección de la minoría es el verdadero, como podríamos decir, la representación de la salud de la democracia. En la medida en que una democracia proteja sus minorías, en la medida en que una democracia sea capaz de darle una voz y precisamente escuchar las voces disidentes, los discursos disidentes, esa democracia es mucho más fuerte. Nos va a decir Martha Gil Blasco lo siguiente. Dice, ocurre que lo que se suele denominar la voluntad de la gente o voluntad popular, ¿no? Que prácticamente refiere a la voluntad de los más numerosos, o por lo menos de la parte más activa. Estos son los que constituyen la mayoría. En consecuencia, la opinión de todos los componentes de la sociedad no queda reflejada en la opinión común, ya que ésta solo representa el parecer del mayor número, quedando de este modo acallada y oprimida la voz de aquellos que disienten. Y eso es como la primera advertencia que va a hacer Mill en su texto. Él va a decir, en realidad, la mayoría, y no es una mayoría política simplemente, en realidad él habla de la opinión, él habla de la doxa, habla de lo que podríamos decir una mayoría social. Y ni siquiera habla insisto, en el ámbito estrictamente político, legislativo, sino también de lo que podríamos llamar la mentalidad, lo que podríamos llamar el,
sí, el sentido justamente de la opinión pública, ¿no? O sea, cuando se establece un modo de pensar, cuando se establece un modo un criterio mayoritario, pero además único, y no se da espacio a la minoría que disiente, entonces Mill dirá, esto conducirá naturalmente no solamente a una suerte de estancamiento político o estancamiento social, sino que incluso afirma que puede haber un estancamiento científico, porque no hay nada peor que la censura, y también una suerte incluso de retroceso eh, en ámbitos, bueno, que abarcan lo que a nosotros nos interesa, que es el ámbito precisamente del conocimiento, de la búsqueda del saber, de la búsqueda de... Y utiliza ejemplos, ¿no? El ejemplo de Galileo, que fue también, o sea, que el que saca el error, pero que a la vez recibe las consecuencias de una sociedad que se dejaba llevar por el poder de las mayorías. En la minoría tiene un poder, ¿no? Dice, esta sí es una cita del libro, dice, el hombre que no conoce más que su propia opinión no conoce mucho. Tal vez sus razones sean buenas y puede que nadie sea capaz de refutarlas, pero si él es incapaz de refutarlas, del contrario, si incluso no las conoce, se puede decir que no tiene motivos para preferir una opinión sobre la otra. Eh, en realidad, fíjense que estamos hablando y por eso es que el texto va muy en ese sentido, como de aspectos que tienen que ver con la opinión, con lo social, ¿no? Em, y en efecto, no sé, es el modo en que una sociedad avanza, el modo en que una sociedad se transforma, es cuando alguien ve algo que otro no ha visto y lo dice. Eh, incluso aquí un elemento como muy interesante, y yo creo que voy a leer también esta cita de John Stuart Mill y para que vean a qué apunta, ¿no? ¿Por qué es tan importante que una sociedad proteja a sus minorías? ¿Y por qué es tan importante que existan esas voces disidentes, aunque lo que digan no sea verdad? Vamos a leerlo. El 99% de cuantos se consideran hombres instruidos, incluidos aquellos que pueden discutir normalmente en favor de sus ideas, se encuentra en esta extraña situación. Su conclusión puede ser verdadera, pero puede también ser falsa, sin que ellos lo adviertan. No se ponen nunca en la posición mental de los que piensan de otra manera, ni han considerado lo que esas personas pueden tener que decir. Y por consiguiente no conocen en el verdadero sentido de la palabra la doctrina que profesan. Desconocen de ella aquellas partes que explican y justifican el resto. Las consideraciones que muestran como un hecho aparentemente contradictorio con otro es conciliable con él o que dos razones aparentemente bien apoyadas, una debe ser preferida. Estos hombres son ajenos a aquella porción de la verdad que para un espíritu completamente ecuánime decide la cuestión. Además, solo la conoce realmente aquellos que han escuchado los dos razonamientos con imparcialidad y que han tratado de ver con la máxima claridad las razones de ambos. Esta disciplina es tan esencial a una justa comprensión de los problemas morales y humanos que si no existiesen o si no existieran adversarios para todas las verdades importantes, habría que inventarlos y suministrarles los más agudos argumentos que el más hábil abogado del diablo pudiese imaginar. Lo que dice aquí es un poco, o sea, de alguna manera, la única forma de verdaderamente afirmar lo que sabemos, lo que conocemos o lo que opinamos es poner en diálogo con el otro, ¿no? Aquí volvemos un poco a lo mismo, al mismo sentido de la educación, al mismo sentido de la educación socrática, quiero decir, en el poner en diálogo, refutar y resistir esa refutación. Si yo estoy muy convencida de algo, yo la única manera de poder verdaderamente incluso probarme a mí misma de que lo que digo es verdad es precisamente ponerlo en diálogo con
otros argumentos, contrastarlos. Y solo en ese sentido y en esa medida es que yo voy a poder verdaderamente reafirmar lo que pienso. Él dice que, y esto seguramente lo voy a leer en una cita en lo que sigue, él dice que ¿qué pasa si, por ejemplo, la mayoría está equivocada? Como ocurre en el caso de Galileo. Cuando habla la minoría y se la escucha, porque tiene ese espacio, porque tiene realmente esa posibilidad, cuando habla esa minoría, efectivamente la mayoría sale de su error. Ese sería como el escenario más positivo, más optimista de proteger a esa minoría. Pero también puede darse la situación contraria, que por supuesto, o sea, pasa muchas veces también, que la minoría está en el error y la mayoría está en lo cierto. ¿Y por qué no dejar hablar la minoría? ¿Por qué no protegerla? En realidad, el hecho de que la minoría hable, el hecho de que la minoría exponga sus ideas, eh, hará que la mayoría que tiene la razón pueda corregir a esa minoría. Eso es lo que dice, si se ponen a ver, también tenemos también como esas resonancias y esa posibilidad de poner en diálogos distintos textos y distintas épocas. Lo que justamente le dice Sócrates a Meleto en la Apología. Cuando Meleto le dice, tú corrompes a los hombres o a los jóvenes, y empieza un poco esa discusión de que si es verdad que los corrompe o no los corrompe, en un momento dado Sócrates le dice, si yo estaba equivocado, no debías traerme a un tribunal para condenarme, ¿no? O para acusarme. Tu deber, tu deber ciudadano era precisamente ilustrarme, era precisamente instruirme para hacerme ver el error que yo estaba cometiendo. Entonces, un poco esto, ¿no? Entonces, si la minoría está en el error, la mayoría lo corrige. Y si la mayoría es la que está en el error, entonces la minoría lo instruye, le hace salir de esa oscuridad en la que se encuentra. Entonces, evidentemente, por eso hay un sentido, hay un fundamento en proteger en la democracia el papel y sobre todo la voz, la capacidad, la posibilidad de disentir de estas minorías. Y por eso diríamos que de alguna manera eso es, o sea, allí es donde está la salud de la democracia. O sea, una democracia fuerte no es una democracia que hace elecciones. Una democracia fuerte no es una democracia donde lo que se hace es lo que dice la mayoría y la otra minoría queda completamente oprimida o completamente, podríamos decir, imposibilitada, sin recursos políticos, sin recursos discursivos o sociales para poder expresarse o para poder incluso persuadir a los otros de sus propias ideas. Si eso es así, ya no hay una democracia fuerte, no hay una democracia firme. Sigue John Stuart Mill diciendo, ¿no? El único propósito por el cual puede ejercerse legítimamente el poder sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad es impedir el daño a otros. Su propio bien, ya sea físico o moral, no es una justificación suficiente. No puede ser legítimamente obligado a hacer o no hacer algo porque sería mejor para él, porque en opinión de los demás hacerlo así fuera más sensato. Estas serían buenas razones para convenirlo, para persuadirle o suplicarle, pero no para obligarle a hacer caer sobre él todos los males en caso que obre contrariamente. Sí, esta teoría, aquí digamos comienza a exponer John Stuart Mill lo que se conoce como la teoría del daño. El único límite que tiene la libertad es cuando hace daño al otro. O sea, tú puedes decidir en el ámbito de lo político, en el ámbito de lo social o civil, por ti mismo. Tú vas a desarrollar, digamos, tu propio proyecto de vida. Y al ejercerlo efectivamente, pues lo haces en libertad. El único límite que tendría tu libertad civil
el único límite que tendría tu capacidad de acción de sacar adelante tu proyecto sería precisamente cuando le haces daño a un otro o cuando haces daño a los demás. Em, si hay alguien que no quiere hacer algo, que la sociedad considera que podría ser bueno para él, ¿no? No se le puede obligar, no se le puede de alguna forma, dice él, ¿no? Ni persuadirle siquiera o suplicarle, no hay forma. Simplemente él está en la libertad de no hacerlo. Pero aquí hay como ciertos elementos que están presentes en el texto que son interesantes, ¿no? Y que vale la pena ver hasta dónde llegan. Hasta dónde llega la teoría del daño. La teoría del daño en Mill es muy curiosa y ya vamos a ver por qué. Si alguien, por ejemplo, decimos, no me está haciendo daño a mí, pero se está haciendo daño a sí mismo, podríamos interpretar de inicio que no podemos intervenir, ¿no? Porque, porque en realidad es libre, ¿no? De hacer con su vida lo que quiera. ¿Qué ocurre, por ejemplo? O sea, estaría diciendo Mill que estaría todo permitido, salvo eso, ¿no? Como traspasar esos límites que tienen que ver con el otro. Si alguien se droga, por ejemplo, es decir, ¿qué diría el Mill de la legalización de las drogas? ¿O qué diría Mill de la legalización de, bueno, de la prostitución? O, o digamos, estos aspectos que se debaten, ¿no? ¿Qué pasa si una persona se quiere prostituir o qué pasa si una persona se quiere drogar? ¿Estaría de acuerdo Mill? ¿Podría, o sea, eso estar permitido siempre y cuando no obliga al otro a hacerlo? No trata de estos temas tan específicos, los menciona muy tangencialmente o sugerente, de manera muy sugerente, pero Mill tiene algo que va a hacer, como, por eso les digo, como que uno podría decir, bueno, todo está permitido salvo que no daña al otro, pero esto daña al otro, dirá Mill. Es decir, eh, en una sociedad donde se legalice la droga o se legalice la prostitución, en realidad es una sociedad que daña al otro. Yo creo que no sé, yo tal vez los he mencionado, o tal vez ustedes lo conocen. Hubo un caso en Alemania donde un hombre eh, decide que quiere ser comido, ¿no? Él quiere ser, él le gusta la práctica del canibalismo, pero no quiere comerse a otros, sino que quiere que se lo coman a él. Y él, en ese sentido, empieza a buscar coloca como unos anuncios en internet y todo lo demás, y aparece alguien que se lo quiere comer. Ellos efectivamente hacen su declaración jurada, lo que corresponda, para decir, bueno, que todo ha sido con consentimiento, ¿no? Y en efecto, el hombre es comido, devorado. Al caníbal, por supuesto, lo llevan a juicio y en una primera instancia, precisamente por el fundamento, o sea, porque tiene como defensa el hecho de que fue un acto consensuado, recibe una condena de creo que 5 años o 6 años por allí. Luego, el Estado eh, revisa la condena y la hace, bueno, muchísimo más extensa, ¿no? Se apela, hay una apelación y no recuerdo muy bien cuáles fueron los procesos legales que llevaron a,
que cambiara la sentencia, cambiara, por supuesto, los años de condena y terminó teniendo, o sea, realmente lo que les correspondía. La cuestión es por qué, y quizás es por lo mismo que Mill diría que no estaría de acuerdo con la legalización de las drogas o de la prostitución. ¿Por qué creen ustedes que no estaría de acuerdo si estamos hablando de que el único límite es que no haga daño a los demás? Si se está haciendo daño a sí mismo o si de manera, podríamos decir, consensuada, de manera con consentimiento, dice, yo quiero ser comido o yo solamente yo voy a drogarme o solamente yo me voy a prostituir porque es un modo de vida que me satisface, eh, ¿por qué no se, o sea, cómo se aplicaría aquí la teoría del daño? O sea, ¿por qué Mill no estaría de acuerdo? ¿Se les ocurre algo? O una idea, me pueden poner en el chat si quieren. Y fíjense, vivimos en sociedad y, y dice Mill, no solamente el daño se hace de una manera que podríamos decir directa, sino también puede hacerse daño de una manera indirecta. Esa manera indirecta de hacerse daño es precisamente el... Exacto, se puede prender, o sea, se daña la misma sociedad. La razón por la que efectivamente señala es la idea de el dañar por medio del ejemplo, ¿no? Que un poco puede ser también por medio de la experiencia. Es decir, eh, exactamente, como bien señala Daniel, un drogadicto no solo se ataca a sí mismo, sino a la sociedad. Y por supuesto, a la sociedad, incluso Mill va a decir, bueno, aquella persona que no se daña a sí mismo y no es útil para la sociedad, también pues daña a los que lo ven sufrir o lo ven deteriorarse o los que dependen de él, pero en general incluso el mismo ejemplo daña, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la eutanasia. Bueno, sobre la eutanasia, Mill no menciona nada. Sería interesante como ver qué habría dicho, porque claro, la eutanasia, el aborto, este tipo de prácticas, ¿no? Que ahora se están como considerando, o se están legalizando en muchos países, probablemente allí habría que leer entre líneas y tendríamos que ver, o sea, en todo caso, sería una interpretación. En realidad, Mill termina siendo, si se quiere, eh, quizás más conservador de lo que uno cree, ¿no? En realidad, él considera que, en efecto, lo que el hombre hace rara vez se queda en él mismo. O sea, cuando él dice que no se le puede obligar, cuando él dice que no se le puede persuadir o suplicar para que haga algo, en realidad es cuando no se le puede pedir algo que lo haga mejor, en el sentido de, bueno, alguien de repente eh, podría dedicarse, sería bueno para esa persona que se dedicara a la construcción porque tiene todos los recursos para hacerlo. Pero si no quiere ser constructor, no se le puede obligar a ser constructor. Si no quiere ser médico, no se le puede obligar a ser médico. Creo que más va por ese lado, por el lado de no obligar a alguien a tener un proyecto de vida que no le corresponde o que no desea. Pero ya cuestiones de carácter más moral o que tienen que ver con
precisamente el autocuidado. Él dice, creo que en un momento en que creo que tengo esa cita, eh, a ver, dice, vamos a ver que creo que esta cita nos puede aclarar también. Dice, de este modo la libertad del individuo queda así bastante limitada por la condición siguiente, no perjudicar a un semejante, ¿no? Pero si se abstiene de molestar a los demás en sus asuntos y el individuo se contenta con obrar siguiendo su propia inclinación y juicio en las cosas que solo a él conciernen, las mismas razones que establecen que la opinión debe ser libre, prueban también que es completamente permisible que ponga en práctica sus opiniones, sin ser molestado por su cuenta y riesgo. No, esta no era. A ver si, creo que... Ah, esta sí. Ninguna persona es un ser completamente aislado. Es imposible que una persona haga nada serio o permanentemente perjudicial para sí sin que el daño alcance por lo menos a sus relaciones más próximas y a veces a las más lejanas. Si perjudica su propiedad, causa un daño a aquellos que directa o indirectamente obtenían de ella sus recursos y normalmente disminuyen en mayor o menor medida los recursos generales de la comunidad. Si deteriora sus facultades corporales o mentales, no solo causa un mal en todos aquellos cuya felicidad dependía en parte de él, sino que se incapacita para prestar los servicios que debe a sus semejantes. Quizás se convierta en una carga para su afección o benevolencia, y si semejante conducta fuera muy frecuente, difícilmente se encontraría otra ofensa que mayor sangría produjera en la suma general de bien. Finalmente, si por sus vicios o locuras una persona no causa daño directo a los demás, es no obstante perjudicial por su ejemplo, y debe ser obligatorio a limitarse en beneficio de aquellos a quienes la vista o conocimiento de su conducta puede corromper o extraviar. Entonces, claro, ver en Mill un hombre que, o entender este sentido de la libertad del que habla Mill, como un sentido de a ver, alguien podría de una manera como muy general, como incluso superficial, decir que en Mill podría darse como espacio para una suerte de relativismo o como con una libertad absoluta o extrema. Y no es ninguna de las dos cosas. En realidad, Mill sí cree que existe una verdad y que existe una verdad científica, existe una verdad eh, incluso una verdad moral, o sea, sí cree en que de alguna manera hay un bien objetivo. Pero para llegar a ese bien o para llegar a esa verdad sí, ese bien objetivo, eh, hay que efectivamente establecer diálogos. Él cree ciertamente en el pluralismo, él cree ciertamente en que en el libre, esa es una expresión suya, el libre mercado de ideas, que de alguna manera nos van acercando a esa comprensión de la verdad. Pero, pero no significa que todas sean válidas, no significa que todas tengan que ser reconocidas como correctas, sino que efectivamente hay ideas falsas o incluso hay ideas que podríamos considerar eh, como perjudiciales o podríamos considerar, porque también aquí, bueno, yo lo voy a mencionar un poquito más adelante porque él habla como de tres libertades esenciales y una precisamente la libertad de expresión. Y entonces ese límite que puede existir entre la libertad de expresión y el discurso de odio es como algo bien interesante como también de establecer, ¿no? Pero, pero no hay en él ni un relativismo moral, ni tampoco hay en él una idea de que nosotros podemos ser completamente, o sea, absolutamente libres. La libertad es una cuestión de grados, y la sociedad efectivamente está tratando de alcanzar un alto grado de libertad, pero o que de alguna manera el Estado logre establecer que sus ciudadanos puedan tener un alto grado de libertad. Pero eh, no se trata de alguna manera de que se viva en aislamiento o se promueva una suerte de individualismo profundo, de atomización, ¿no? Eh,
Suena, dice Daniel, suena un poco como anarquía liberal, no. Ah, bueno, pero qué bueno que lo mencionas, porque allí sí hay algo como una distinción, y eso es, lo que es lo que quiero que comprendan. Una cosa es el liberalismo y otra distinta es lo que se llama el, el pensamiento libertario o esta, ¿no? La anarquía libertaria o el libertarismo anárquico, ¿no? Pero creo que es como anarquía libertaria. Esta anarquía libertaria o este pensamiento libertario lo que propone es eso, lo que propone es la disminución del Estado al punto de que como ideal al menos tienda a desaparecer, ¿no? O sea, como que de alguna manera el Estado en su expresión mínima para lo indispensable y todos los hombres efectivamente puedan desarrollar su proyecto de vida individual. Pero el liberalismo expresado en John Stuart Mill, Jefferson o en Tocqueville o así, estos pensadores eh, no plantean una sociedad donde el Estado, donde se tenga como ideal la desaparición del Estado. El Estado es necesario, el Estado es indispensable y el Estado precisamente existe, precisamente justo porque regula y existe porque eh, protege, o sea, tiene como función proteger a los individuos entre sí, es decir, proteger las libertades individuales y de alguna forma eso no es posible entre pares, eso es posible en una instancia que sea como superior, ¿no? Que sea que trascienda a los mismos individuos. Por eso no hay como ideal la disminución del Estado, ni hay como ideal que llegue a una expresión mínima. Esa es la diferencia entre el liberalismo y el pensamiento libertario. Y por otro lado, lo que dice acá, ¿no? Mill, ¿no? Vivimos en sociedad, estamos siempre continuamente en intercambio y lo que promoverá el liberalismo será precisamente una democracia plural, una democracia de voces diversas, una polifonía, ¿no? Como de pensadores, pero, pero que se entiendan y que se entiendan precisamente en un intercambio constante bueno, por eso, dice el libre mercado de ideas, ¿no? Y entonces en ese sentido hay como tres libertades que para él son básicas, que son esenciales, que son la libertad de conciencia o pensamiento, la libertad de expresión y la libertad de asociación. Esas son como las libertades básicas para cualquier sociedad liberal. Nosotros nos interesa lo que va a decir Mill sobre la educación, que es donde tiene el anclaje la libertad de conciencia o pensamiento. Y hay algo bien interesante que va a decir Mill, y es allí donde nos vamos a empezar a detener, que es lo siguiente. Somos libres, como decimos, para establecer nuestro proyecto de vida, para establecer eh, digamos, nuestro desarrollo, buscar nuestra autorrealización, sea lo que sea esa autorrealización. Pero hay algo que Mill considera obligatorio. Hay algo que Mill considera que no, algo para lo cual no somos libres. Y puede resultar un poco también curioso, pero eso para lo cual no somos libres es precisamente para la educación. Para Mill, la educación y para todo el proyecto pedagógico liberal, porque también lo va a hacer para Nussbaum, la educación es obligatoria. Nadie puede decidir no educarse y el Estado debe ser garante del cumplimiento de esa obligación. La pregunta que yo les hago es, ¿esto es, o sea, no es contradictorio?
obligar a las personas que se eduquen del pensamiento liberal. Yo voy a volver a la libertad de expresión más tarde, pero quiero ir directamente a la educación porque ajá, dice Mariana, es contradictorio, pero ¿por qué entraría él en esa contradicción? Fíjense, dice Mill, no, esto lo dice José Tasset, se puede ser liberal al menos en el sentido miliano y ser partidario de ciertas formas de intolerancia, no permisividad o restricción general de la libertad de elegir, basadas al menos en el caso de la educación, en la previa identificación, siempre sometida a revisión de ciertas formas evidentes de ignorancia o fanatismo que dañan a terceros. Bueno, voy a explicar esto porque esto va a ser como clave tanto para Mill como para Nussbaum, como les decía. Después vuelvo a la libertad de expresión y a la libertad de asociación porque son tan importantes también para el pensamiento liberal. Pero no quiero, o sea, me quiero concentrar en esto porque esto es lo más importante de la clase. ¿Por qué es importante la educación? Y no es porque, y no es simplemente importante, sino obligatoria. Para la educación, en la que vamos a tener como dos sentidos o dos modos de responder a esto. La primera es como la más clara, la más básica, ¿no? La educación, solo en la educación y gracias a la educación, nosotros podremos desarrollar la competencia de tener un pensamiento crítico. Las personas que no son educadas son personas altamente manipulables y son personas que pueden ser más que libres que esclavas, ¿no? O sea que de alguna manera el Estado que sea liberal y quiera promover que el individuo desarrolle su proyecto de vida, debe obligar a ese individuo a que se eduque para que precisamente adquiera las herramientas, los recursos, las competencias necesarias para desarrollar para desarrollar y para elegir adecuadamente un proyecto de vida. Las personas que no se educan, más que ser libres realmente, terminan siendo esclavas o terminan siendo manipuladas o terminan siendo oprimidas por una suerte bueno, de líder o de liderazgo o de estructura social, ¿no? O sea, el caldo de cultivo para las autocracias, el caldo del cultivo para la pérdida de la democracia es precisamente una sociedad no educada, ¿no? Y cuando hablamos de educación, este, cuando hablamos de educación, podríamos decir, estamos hablando precisamente de una educación no necesariamente en el ámbito de la instrucción, sino de ese Bildung, ¿no? De esa idea de ir adquiriendo como recursos, ¿no? Y ese es el otro punto, que eh, por eso el primero era como el más simple, la primera respuesta es como una respuesta más general, en tanto tú eres, eh, en tanto tú estás educado, tienes recursos o competencias para tener un pensamiento crítico y si un político te trata de convencer de algo que no está correcto o si de alguna manera, o sea, no eres manipulable, eres una persona con criterio y eres una persona que puede efectivamente tener incluso el talante necesario para desarrollar o eh, participar activamente o ejercer de una manera más responsable tu ciudadanía. Ahora, la respuesta más profunda, podríamos decir así, ya no tanto como la más general y compartida, sino como más profunda, que esa se va a ver mejor con Nussbaum, es la educación también provee al individuo que se educa, a quien se educa, de de una suerte de imaginario. Es decir, fíjense, ¿qué es la libertad? Si nosotros decimos la libertad en un sentido, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es ser libre? Probablemente a ustedes o a cualquiera que le preguntemos, ¿qué es ser libre?
lo que va a responder va a ser que yo pueda hacer lo que quiera, ¿no? Es decir, hay una relación entre querer y poder, ¿no? Es poder llevar adelante o alcanzar lo que quiero. Ese querer no es, o sea, el querer tiene que ver mucho con el deseo, o sea, y precisamente ese sería el proyecto de una vida libre, ¿no? Poder alcanzar lo que uno desea. Ahora, ese deseo que supone tu proyecto individual o tu proyecto personal es un deseo construido desde tu propio imaginario, desde tus propios marcos de referencia. Una persona probablemente que mire al cielo y diga, yo quiero ir a la luna, eh, lo puede desear si, si de alguna manera lo ve posible, pero si no lo ve posible probablemente no lo desee. Y esa es la cuestión con la educación liberal y con el sentido de educar. Cuando educamos, educamos desde la posibilidad misma de ir ampliando nuestros imaginarios, nuestras referencias, nuestros marcos conceptuales y todo ese imaginario, ese marco referencial te va de alguna forma ampliando y extendiendo todo lo que sería eh, tus espacios de libertad. Pero eso lo quieres tú en la educación. O sea, ¿cómo tú puedes efectivamente creer que algo o sea, ¿qué es lo que te hace pensar en lo posible y lo imposible? ¿Qué te extiende el ámbito de posibilidad? Tus referencias culturales, tus, digamos, estructuras de pensamiento, tus bases científicas. Eso es lo que hace la educación. Que entonces digo, es más profundo, muchísimo más profundo. O sea, cuando tú tienes una persona no educada, tú tienes una persona que no solamente no tiene pensamiento crítico, no solamente no tiene, podríamos decir, recursos como para ejercer su propia ciudadanía, sino que tampoco tiene, de alguna manera, un imaginario lo suficientemente plural y complejo como para ejercer una libertad más amplia y fructífera. Entonces, puede quedar como ese individuo que vimos al inicio de la clase o del curso, más bien, como poco formado, cuyo potencial queda en un estado como muy disminuido. Entonces, es por esa razón, o sea, como educación y libertad, para mí en particular, son, son, están como uno como condición de la otra, ¿no? Mayor educación, mayor libertad. Y, y en ese sentido, Mill considera que, bueno, en principio, evidentemente, un Estado liberal, Mill va a proponer que la educación sea privada, o sea, sea particular, porque eso precisamente eh, o sea, porque la educación estatal o la educación pública puede más bien tener como un enfoque ideológico o un enfoque muy, podría decirse, establecido por una autoridad. Pero en el caso de lo privado, en el caso de las educaciones particulares, pues es más, digamos, hace más que sea más posible el pluralismo que tanto defiende Mill. Por tanto, la educación privada va a estar siempre en primer lugar. Pero ¿qué pasa si el padre no cumple con la responsabilidad de educar a sus hijos? O simplemente es pobre y no puede pagar esa educación particular. Es allí donde entra el Estado
como para subsanar esa falla, para subsanar esa falta. Y por tanto el Estado ocupa el lugar del padre, pero el individuo en una sociedad liberal, en una democracia liberal, no puede quedarse sin educación. Y a ello sí se le obliga, porque es como de alguna manera obligarlo a ser libre. Ese es el fundamento digamos, de la obligatoriedad de la educación en un Estado liberal. De todas formas, esto es siglo XIX, 1859. Nosotros vamos a ver siglo XXI con Nussbaum, porque de alguna manera conserva esa misma idea. Dice Daniel, bueno, pero también sería obligatorio como otros elementos como la salud, probablemente, ¿no? Sin duda. Este, en fin, uno podría decir, pero en realidad yo creo que Mill preferiría individuos enfermos que individuos oprimidos, ¿no? Curiosamente. Pero bueno, eso. También iría la salud privada bueno, todos estos estados liberales actuales son muy desde la posibilidad de una economía o de un tipo de economía que sea mucho más competitiva, que sea mucho más de las sí, de las competencias propias de lo privado, ¿no? De las inversiones particulares. El Estado sí no debe entrar, o preferiblemente no debería entrar, en lo económico y tampoco debería entrar en lo educativo, insisto. Pero, eh, pero si no, o sea, entra en la medida en que no se puedan cumplir o no se lleguen a cumplir las responsabilidades por parte de los padres o por parte de los particulares o apoderados o representantes del niño que debe ser educado. Entonces, bueno, ese es un punto como muy importante para Mill. Déjenme ver, a ver, segundo. Dice, la educación obligatoria de calidad es una obligación o deber perfecto de la sociedad. Y cuando se percibe que hay un grave peligro de omisión de ese deber perfecto por parte de un adulto, por ignorancia o simple malevolencia debe limitarse la libertad de ese adulto y ofrecer al sujeto afectado todas, pregunta Tasset, las posibilidades educativas que otros individuos de la misma sociedad tienen. Por otra parte, además que eso también garantiza igualdad, la educación, ¿no? entre los individuos. Por otra parte, se daría el mismo caso con una situación de pobreza o miseria en la que, debido, supongamos, a elecciones erróneas, los adultos responsables no pueden garantizar una educación solvente a un todavía no adulto. En esos casos existe una obligación también perfecta de garantizar una mínima igualdad de oportunidades en el ámbito de la educación, ya que de otro modo se impediría la posibilidad de que algunos seres humanos construyeran proyectos vitales completos y complejos. Claro, porque además la posibilidad de preservar una sociedad liberal o una sociedad o una democracia liberal es que sus miembros la protejan también, ¿no? Si hay una clase no educada y las brechas entre clases se hacen muy profundas y el que no ha sido educado va a terminar siendo, por supuesto, de, despojado y además, no sé, oprimido, etcétera. Pero también recuerden a Platón, ¿no? ¿Por qué Platón era tan crítico de la democracia? Platón era muy, muy, muy crítico de la democracia porque precisamente consideraba muy riesgoso el hecho de que personas sin las capacidades o sin la cultura política suficiente tuviesen como también la posibilidad de dejarse manipular por los sofistas o por estos discursos, digamos, muy demagógicos y dañaran las instituciones, ¿no? Eligieran a los peores en vez de elegir a los mejores. Entonces, una manera de preservar la democracia es que las personas también tengan la suficiente educación y la suficiente cultura para cuidarla, ¿no? Para ejercer su responsabilidad, o más bien para ejercer su función política de modo responsable.
Eh, bueno, a ver, he ido un poco adelante, atrás, pero es que quería como, no que se nos llevara el tiempo de la clase y no explicar lo importante que es la educación para precisamente este pensamiento liberal. Pero bueno, él dice que hay tres libertades básicas que hay que preservar. Una de ellas es la libertad de expresión. Bueno, la libertad de conciencia o libertad de pensamiento tiene que ver con la educación. Las personas deben ser libres de pensar por sí mismos. Deben ser libres de tener una conciencia, pero también la sociedad debe brindar el espacio y la seguridad de que esa persona que es libre de conciencia pueda expresarse, evidentemente sin tener temor a las represalias, ¿no? Entonces dice Marta Gil Blasco, Mill considera la posibilidad de que un individuo trate de expresar una opinión correcta y ésta sea silenciada por la sociedad al sentenciar que aquel no está en lo cierto. Ocurrirá entonces que la sociedad se verá privada de la verdad por no dar la oportunidad a uno de sus miembros de que razone su postura disidente de la opinión común. Si por el contrario es el individuo el que está equivocado, en caso de que sea silenciado, entonces será la sociedad la que le prive a él de un choque frontal con la verdad, del cual podría salir enriquecido. Entonces, claro, uno podría decir, bien, si de repente alguien dice, sale un terraplanista y dice, bueno, la Tierra es plana, pues sí hay que escuchar por cuáles son los argumentos que él tiene para afirmar que la Tierra es plana, ¿no? Cuáles son las bases científicas que se supone sustentan su opinión. De no tenerlas, pues ese individuo evidentemente saldría de su error. Eh, desde ese punto de vista, pues nada, basándonos en evidencias o en datos objetivos, pues no hay ningún problema. Pero cuando ya sí podríamos cuestionar un poco más a Mill, o cuestionarle no, quizás como reflexionar desde lo que nos dice Mill, y que todavía en este tiempo, o particularmente en el tiempo que vivimos, conviene, como se dice, ¿no? Que la frontera entre la libertad de expresión y los discursos de odio puede ser muy porosa, ¿no? Puede ser como muy frágil, porque una cosa, pues eso, ¿no? Es decir, bueno, a esta persona la puedo sacar de este error, pero ¿qué pasa si el discurso que se pretende decir es contra una minoría, contra una clase social? Eh, lo dice porque tiene la libertad de decirlo, porque en todo caso es lo que piensa. Y allí, bueno, entraría un poco toda esta discusión sobre la teoría del daño, ¿no? O sea, las expresiones que uno tenga no deben dañar a los demás, ¿no? Entonces, Mill no desarrolla mucho este punto, pero creo que ya posteriormente se ha ido tratando un poco más esa idea de, bueno, complementar el tema de la libertad de expresión con la teoría del daño, ¿no? O sea, tú lo que digas puede ser erróneo y por tanto tienes derecho a decirlo y además incluso sería bueno que lo digas para poder que la mayoría precisamente cumpla la función de sacarte del error. Pero también puede pasar que lo que digas haga daño a los demás, ¿no? Y allí sí, de alguna manera, pues no tendrías derecho a decirlo. Eso sería un poco quizás lo que más o menos se podría elaborar a partir de allí, pero Mill deja este tema bastante abierto, ¿no? Y ha sido posteriormente que se ha ido como incorporando otros elementos a esta discusión, como bueno, qué pasa con la difamación, qué pasa con el perjurio, ese tipo de cuestiones, ¿no? Eh, el caso es en que la sociedad tiene derecho a intervenir. ¿Cuáles son? Él dice que son cuatro, ¿no? Dice, en primer lugar, cuando hay una obligación respecto a otros y no se cumple, como los padres que no se ocupan de sus hijos. En segundo lugar, cuando se causa un daño, como decíamos ahora. En tercer lugar, cuando el comportamiento de un individuo implica el riesgo para los demás. Y por último, en cuarto lugar, la inacción también resulta reprobable, puesto que en tal caso el individuo no impide que se produzca una situación de peligro o daño, ¿no?
Entonces, en realidad, como ven, o sea, sí hay como una estructura liberal de pensamiento, pero en realidad hay una presencia del Estado, porque ¿quién interviene? Cuando él habla de sociedad, habla de Estado, en cierta forma, ¿no? Entonces sí hay una presencia y hay una presencia importante, porque la presencia está precisamente en proteger, en proteger y, y la ley existe para eso. La ley existe principalmente para que los individuos puedan precisamente preservar esas libertades que tienen. Entonces, bueno, esto es una sociedad educada, es una sociedad educada es una sociedad libre, ¿no? Eso ya lo veíamos. Y hay otra libertad, que es una es la libertad de pensamiento, otra es la libertad de expresión, y hay una tercera libertad que él considera básica, que es la libertad de asociación. ¿Por qué es tan importante la libertad de asociación? Porque para mí es muy importante una libertad en la que, o sea, digamos, el hombre aislado, el individuo en soledad, no puede verdaderamente tener una sociedad que se parezca a sí mismo. Y por eso mismo tampoco logra como verdaderamente vivir en democracia. Eh, los cambios profundos y reales que se dan en la sociedad son cambios que solo se pueden dar si se hacen de manera cooperativa, si se hacen de manera organizada. Eh, si alguien dice, a mí me gusta un tipo de alimentación o me gusta un tipo de ciudad que tenga quizás mayor cantidad de árboles o caminerías o tenga espacios para andar en bicicleta, él no va a salir solo a lograr eso, que la ciudad en la que vive tenga eh, ciclovías o tenga árboles o los alimentos o tenga ferias de comida o mercados de calle, ¿no? Eh, no, en soledad no lo va a lograr. Va a lograrlo solo o simplemente si efectivamente se pone de acuerdo con los demás. ¿Por qué? Bueno, porque se vive en sociedad. Por tanto, también es tan importante la libertad de pensamiento. O sea, es como también como un ciclo, ¿no? Yo pienso por mí mismo, digo lo que pienso y también debo asociarme con otros que piensen como yo. En la medida en que logro asociarme con otros que piensen como yo, lograré transformar lo social, ¿no? Eh, Deme segundito, que tengo que perdón, disculpen la interrupción, pero es que estaba con una insistencia que no resultaba nada normal, pero ya lo he visto. Eso segrega, dice Daniel. Daniel, ¿puedes desarrollar un poquito mejor tu comentario? ¿A qué te refieres? Porque, ¿en qué sentido señalas que segrega, que finalmente cuando los pares se juntan con sus pares? Ah, entiendo. Pero también, de alguna manera, tú dirías, claro, pero es que precisamente, bueno, allí efectivamente podríamos decir que es una posición en la que se disiente de el propio Mill, porque Mill busca precisamente eso. No lo llamaría quizás segregación, pero lo llama pluralismo. Lo que Mill considera una sociedad ideal o una sociedad como más libre, en cierta forma, es una sociedad pluralista, donde existan distintos partidos políticos, existan distintas religiones o cultos, existan
distintas ideologías o escuelas que existan como una, donde lo que promueve digamos, el tipo de sociedad que señala este pensamiento liberal es justamente un pensamiento que tenga que ver con la diversidad. La diversidad, la pluralidad, el intercambio. Y claro, hay que decir, bueno, al final, después de todo, se van a tomar decisiones. Y se van a tomar decisiones para todos. Es decir, algunas cosas se van a prohibir y algunas cosas se van a permitir. Es decir, la gente no va tampoco a hacer lo que quiere. Es decir, en un determinado lugar se va a construir una escuela o un parque o un hospital. No puede existir digamos, complacer a todo el mundo. Entonces, es allí donde, por ejemplo, la democracia liberal tiende a ser también mucho más parlamentaria, tiende a ser mucho más expresada en una fuerza que tenga que ver con estas asambleas, parlamentos, congresos, como lo queramos llamar, pero tienen que ver con que en esos espacios de discusión donde las distintas voces sean escuchadas, en realidad los fundamentos de la democracia son el diálogo y la negociación, porque en cierta forma todo el mundo tiene que ceder. Por eso es que hablamos de grados de libertad. O sea, para que exista libertad, tú también tienes que ceder. O sea, para tú ser libre, tienes que ceder también parte de tu libertad. Y eso es precisamente la educación o el modelo pedagógico liberal, ¿no? Que tú aprendas también, adquieras también, no solamente la competencia de expresar tu pensamiento o de expresar tu conciencia, sino también de que aprendas a escuchar a los demás, ¿no? Y que también esa postura o esa eh, posibilidad o esa apertura hacia lo que dice el otro se viene cultivando y se viene desarrollando justamente en la educación. O sea, la educación que te propone, cuando yo les decía que ampliaba ese imaginario, cuando uno lee un libro, no sé, de una cultura africana, o lees una novela, no sé, una novela de China, lees una novela africana, lees una novela, eh, no sé, árabe, del mundo árabe, tú de alguna manera te vas cultivando, vas ampliando tu mente y para poder como comprender esos modos de vida o una mentalidad totalmente distinta a la occidental. Entonces, eh, eso es como que de alguna manera la posibilidad que también te brinda la educación de adquirir competencias no solamente para expresar lo que piensas, sino también para aprender a escuchar lo que piensan los demás. Y por eso, bueno, la educación es tan importante en este modelo pedagógico liberal. La próxima semana nosotros vamos a ver un poco esa actualización de este proyecto, vamos a decirlo así, en una figura de una autora que es muy interesante, que se llama Marta Nussbaum. Vamos a ver desde dos textos de ella, uno que se llama Creando Capacidades y otro que se llama Sin fines de lucro, ¿no? Donde ella defiende la educación en humanidades porque la educación en humanidades precisamente la considera el garante fundamental de la democracia. O sea, dice, bueno, si lo dice un poco como en advertencia, estamos disminuyendo cada vez más los presupuestos dedicados a las humanidades y en la misma medida se están debilitando esos valores, ¿no?, democráticos. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, fíjense, quería aprovechar estos últimos minutos que nos quedan de la clase de hoy para hablarles sobre la solemne que nos queda, ¿no?
Yo quería entonces, como les comentaba la semana pasada, que hicieran un video, porque también es algo como distinto. Eh, es como más dinámico, interesante. Entonces, fíjense, el programa, o sea, digamos, el diseño del curso que está en el Blackboard, ustedes van a encontrar que la Solemne 2 pertenece o está como en la semana 17. Y en la semana 17 dice, bueno, que es un examen síncrono. Eh, pues sabemos que es muy difícil hacer una evaluación síncrona porque, porque bueno, no siempre están como con las condiciones ideales para hacerlo. Y eso supone, bueno, estar en una hora escribiendo, pero se hace síncrono porque, bueno, se necesita la nota para que en la semana 18 se haga el examen ya último, ¿no? Del curso. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eh, en la próxima semana, la semana 16, yo voy a dejar la evaluación en esa semana. La semana solemne 2 la voy a abrir en la semana 16, jueves de la semana 16. Ahí van a tener, ¿qué van a tener? Van a tener el instructivo, de qué es lo que yo espero, que cómo sea el video. Voy a darles para escoger sobre qué hacerlo, sobre qué autor, de los que hemos visto recientemente, sobre Rousseau, John Stuart Mill, Nussbaum, o así, o John Dewey. Son como los 4 autores que vamos a evaluar. Eh, sí, pues el video, ¿cómo dices que es un video de uno? O sea, sí, el video de ustedes. O, bueno, sí, van a responder una de las preguntas que van a estar allí, ¿no? Y lo pueden hacer como quieran. Pueden hacer como una presentación, un PPT y van explicando la respuesta a la pregunta. O pueden grabarse eh, eh, explicando también, respondiendo a la pregunta, eh, como quieran. La verdad, ustedes son libres pero lo que quiero es que van a tener, por lo menos creo que unas 8 opciones o por ahí, todavía no las he redactado, pero van a tener distintas opciones para escoger la pregunta que quieren responder. Es una pregunta de John Stuart Mill, o una pregunta desde Rousseau, o de John Dewey, o de Martha Nussbaum, es la que vamos a ver la próxima semana. Esa pregunta la escogen, es un video que puede ser de 5 minutos, por ahí, mínimo, ¿no? O sea, pueden tener hasta 7 minutos, creo, y, y lo montan. Lo pueden montar si quieren. Yo creo que la mejor manera casi siempre es con un enlace de YouTube. En el enlace lo ponen oculto para que sea algo más bien de ustedes y lo comparten conmigo. Esa es la más práctica. Si no, bueno, cualquier otro eh, modo que puedan encontrar para montarlo en el Blackboard. Y tienen la semana completa para hacerlo. De modo que yo en la semana del 17, o sea, la semana de clases 17, lo corrijo y ya les doy su nota y ustedes ven, bueno, si tienen que presentar el examen de la semana 18 o no. ¿Les parece? ¿Tienen alguna duda o algún tipo de comentario? Creo que en una semana lo pueden hacer con total comodidad. Eh, Allí ven en qué momento de la semana les resulta más conveniente, lo pueden hacer el fin de semana si se sienten más descansados y libres, o tienen una tarde, una mañana disponible, bueno, lo hacen, pero para la semana 17, es decir, jueves de la semana 17, que eso sería, a ver, vamos a buscar acá, eso sería para el 27 de noviembre, ya tendrían que montarlo hasta esa fecha. Yo lo voy a dejar, entonces, en la semana 16 van a tener una semana entera para montarlo, para hacerlo, y yo, bueno, lo voy a corregir esa semana para que ustedes tengan su nota y puedan saber si van a presentar el examen de la semana 18 o no. Entonces creo que así podemos ya como dar por terminada la evaluación del curso. Bueno, chicos, entonces ya estamos en la hora.
Que tengan una linda noche y ya por hoy terminamos. ¿Sí, Sebastián? Hola, profe. Profe, disculpe, yo estaba un poquito desconectado de algunas de sus clases. Levantaste la mano, Sebastián, Sí. pero no te oigo. ¿No? Aló, aló. Mm, mm. Yo Bueno, sí lo oigo, profesora. este, al parecer Sebastián levantó la mano, pero no te escuché nunca. Cualquier cosa, pues también pueden escribirme al correo y ya yo les comento. Que tengan una linda noche, chicos. No, yo no te escucho, Sebastián. No sé por qué. Sí, ya, yo sí escuché a Sebastián. Ah, qué pena, yo no. No sé qué le pasa a mí. Ajá. Si quieres me comentas entonces por el chat, porque no sé qué me pasó que no te escuché.